buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Esther 9, del 1 al 32, en el mes de Udécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y sus decretos el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse. De ellos sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar sus manos sobre los que habían procurado su mal. Nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, de los sátrapas, capitanes, oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciendo más y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron en Susa, capital del reino. Mataron y destruyeron a los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsadanta, Dalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Ardai, Bisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amadata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se lo dio cuenta al rey acerca de los números de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino de los judíos, han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrá hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? ¿Y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar. Mataron a Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida. Y desencadenaron de sus enemigos y mataron sus contrarios a 65,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar. Reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos estaban en Susa, se juntaron el día 13 y el día 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las vías sin muro hacen los 14 del mes Adar el día de la alegría y del banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día del 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto, en el día bueno que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y habían echado a Pur,
echado pur, que quiere decir suerte, por consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey y ordenó por carta que el perverso designó que aquel trazo contra los judíos recayera sobre sus cabezas y que lo colgara a él, a sus hijos, en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras que de esta carta, y porque ellos vieron sobre esto y lo que llevó a sus conocimientos, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre sus descendencias y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían celebrar estos 2 días según estaba escrito, tocándote a ellos conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones de las familias de las provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que sus descendencias jamás dejarían de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abigail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según lo que había ordenado Mardoqueo el judío a la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Mire qué impresionante. Y sabe qué es lo que pasa, que al no entender nosotros el contexto de lo que estamos leyendo, pues se oye un poco fuerte escuchar cómo los judíos pues matan a varios, ¿verdad? Matan a varios y empiezan a tomar una especie como de venganza, ¿verdad? Y a cualquier persona que lo lee, pues sí, es tremendo que los judíos estén haciendo eso y que estén pasando por esa etapa, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que es bien fácil para nosotros sacar algo de contexto cuando no leemos todo lo que está pasando, y se nos olvida que, por ejemplo, antes de esto había un personaje que se llamaba Amán, y este personaje que se llamaba Amán quería exterminar a los judíos simplemente por el hecho de exterminarlos. Pero sin embargo, fíjese que suceden varias cosas, y aparece Mardoqueo con una hija que adopta, que es Ester, que esta niña Ester se termina casando con el rey Asuero, y cuando se termina casando termina influyendo positivamente en la ecuación para que al final el pueblo judío no sea exterminado como estaba planificado hacerse. Entonces, mire, ¿por qué es importante? Porque las personas que no se meten a problemas no están pensando en cómo destruir a alguien más. Y entonces todo en la vida tiene consecuencias. Y ¿sabe qué pasa? Es que si el pueblo judío se entera de que hay otro pueblo con intenciones de quererlo destruir, pues tienen muchas cosas a su favor. Una, la voluntad y el favor de Dios. Y por el otro lado, mire, Dios obra inmensamente, incluso ahí en medio de la dificultad, para que de lo malo termine saliendo lo bueno. Y de allí el pueblo de Israel se encarga también de poner las cosas ahí sí que poner precedentes para que a ellos los dejen en paz. Y es bien complejo poderlo entender, porque terminan matando a muchas personas, pero a todos se nos olvida que ellos también tenían un plan para matarlos a ellos. Entonces, mire, anteriormente en la Biblia estaba ojo por ojo, toda esa parte así se manejaba, y para no salirnos del contexto también había un propósito: formar el carácter, formar la empatía, formar el hecho de que a muchas personas no les guste vivir así, y cuando no les gusta vivir al ojo por ojo, ¿verdad? Entonces el pueblo se prepara, pero tuvo que experimentar vivir esas guerras, esas matanzas, para experimentar el amor verdadero que es el de Cristo, y donde Cristo dice que ya no es más ojo por ojo, sino que dice que aquel que te pega, ponle una mejilla y ponle la otra al final, pues verdad,
porque ya no se trata de hacer las cosas como en esa época, que tenía parte de la formación del carácter, la empatía, los valores y los principios de un ser humano. Increíble, pero por eso es que cada página, cada capítulo que leemos tiene un contexto más grande, y después leemos la Biblia o otros capítulos grandes o libros completos y tienen más contextos donde nosotros tenemos que ir entendiendo qué es lo que está pasando. Lo que sí le garantizo es que por más que querramos entender el pensamiento de Dios, es tan grande, pero tan grande como el mismo universo, que no sabemos dónde termina ni dónde comienza. Y así como nosotros somos ese puntito, así es nuestro criterio a la hora de querer juzgar a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de saber y oír tu palabra, escuchar tu palabra y también tener cuidado con los deseos que salen de nuestro corazón. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.